Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Porque sabía que la cara de Mag estaba roja por haber sido derivado por él. ¿Quién tiene calor? Mag respondió en voz baja y luego se rió entre dientes antes de vestirse. ¿Vas a bajar ahora? Mag preguntó. Luego Nan se sentó. Empezó a reírse de las palabras de Nan. Los dos bajaron de la habitación, uno al lado del otro. Tam, Big y White vinieron, se sentaron y esperaron. Vamos, dijo Nan inmediatamente, mientras se sentaba en el sofá. Ambos dijeron que anoche vieron a alguien que parecía estar entregando sustancias prohibidas al frente del estadio. ¿Puedes recordar las caras de esas personas? Nan le preguntó a Tan y a Vic. Sí, respondieron ambos. Así que cada noche si los ven, vengan y hablen conmigo, o pueden llamarme. Veré en las cámaras de seguridad si ellos regresan, les dijo Nan a sus subordinados. Entonces hagamos que un vigilante camine por todas partes. Cualquiera que no cumpla con las reglas del campo puede ser expulsado, dijo Nan. Sigamos trabajando. Después los subordinados se fueron. ¿También puedo ir al campo esta noche?, le preguntó Mag. ¿Estás bien?, Nan le preguntó con voz normal. Estoy mejorando. Además, no quiero simplemente acostarme. Es aburrido, dijo Mag, mirando con calma el rostro de su amante, antes de asentir. Bueno, vamos, pero no deambules. Quédate en la oficina, ¿está bien? Nan lo instruyó primero. Sabía que durante este tiempo también había personas que buscaban causar problemas en el campo de carreras, y Nan estaba a punto de seguirlo para descubrir quién era el responsable. Está bien, ¿puedo llevarme a estos tres?, Mac preguntó por sus tres amigos que todavía dormían en la habitación. Si no tienen planes para ir a ningún lado, pues vamos en la oficina, dijo Nan, y Mac asintió. Luego se sentó y habló sobre el trabajo con White y Tan. En cuanto a Mac, también se quedó escuchando hasta las 6 de la tarde. Mac fue a ver a sus amigos a la habitación, antes de decirle a Danny que si no hay nada más que hacer, pueden ir al hipódromo de Nan, porque Mac irá primero con Nan. Sus amigos respondieron que irían más tarde, porque Frank aún no se había despertado. Cuando Mag estuvo listo, fueron al campo con Nan rápidamente. Cuando llegaron allí, fueron a mirar las cámaras de seguridad frente a la entrada, donde sus sobrinados vieron a personas que estaban vendiendo sustancias prohibidas. Mag estaba sentado, miró las imágenes. ¿Son ellos?, Mag le preguntó a Nan, señalando la pantalla de la computadora, donde dos adolescentes hablaban, y es como si se estuvieran enviando algo en secreto. Así que amplían la imagen antes de llamar a Tan para confirmar que realmente son las personas las que están dañando el campamento de Nan. Sí, señor, esas dos personas, dijo Tan, porque los recuerda bien. Está bien, si vuelves a ver a estas dos personas, avísame, le ordenó Nan con voz profunda. Tan acepta las palabras antes de alejarse. Max se sienta, mira las fotos de las cámaras de vigilancia en línea. ¿Qué van a comer tus amigos? ¿O simplemente quieren beber alcohol para poder pedirle a alguien que lo compre?, Nan preguntó al recordar. Puedes traer bebidas y aperitivos. Probablemente no comerán nada, dijo Mac. Luego dejó que sus sobrinados fueran a comprar bebidas y comida, sin olvidar pedir arroz para su amante. Max se sentó y miró fijamente la imagen en la pantalla de la computadora hasta que llegaron los amigos de Mac. Mac camina con sus amigos hasta que se sientan a tomar una copa en la oficina. ¿No vas a beber?, Fran le preguntó a Mac, y Mac negó con la cabeza. Espera un minuto, respondió Mac. Por cierto, ¿qué estás mirando ahí sentado? ¿Has estado mirando desde que llegamos?, le preguntó Jonathan, mientras que Max se iba para mirar las cámaras de vigilancia y hablar con White en otras partes de la oficina, esperando ver a los tipos que sospechamos
que están entregando sustancias prohibidas en secreto en el campo, le dijo Mac a su amigo. ¿En serio? ¿También hay eso en el campo? Danny preguntó inesperadamente. Ustedes saben que este negocio no es completamente legal. A veces hay rivales, hay enemigos que se acercan, pero luego todo se resuelve, dijo Mac. ¿Tienes miedo? ¿Alguna vez has pensado que estás viviendo tu vida en riesgo? Ahora bien, no estoy diciendo que el negocio vaya mal. Solo quiero saber, preguntó Frank, y Mac sonrió levemente. Lo admito, al principio también tenía miedo, pero como era Nan, gracias a él, estaba seguro de que todo sería más fácil. Mac dijo con una leve sonrisa. Admito que es muy bueno, hay muchos subordinados en su administración, dijo Jonathan. Esto hizo que Mac estuviera secretamente orgulloso de sí mismo. Pero incluso hoy no es fácil para Nan, ha pasado por mucho más de lo que puedas imaginar. La vida no fue buena desde el principio, fue difícil. Hasta entonces no tenía miedo de vivir con eso, dijo Mac en un tono serio, haciendo que los tres amigos se miraran y sonrieran suavemente. Entonces déjame desearles a ambos todo lo mejor, dijo Danny con una sonrisa. Mac le devolvió las gracias antes de que sus ojos vieran aparecer ante la cámara al chico que estaban buscando. Mac rápidamente tomó su teléfono celular y llamó a su amante de inmediato, porque si quería irse tenía miedo de perderlo de vista. Nan, encontré a ese chico. Está en el estacionamiento, afuera de la puerta A. Mac le dijo a su amante la ubicación. Luego colgó la llamada. Mac se sentó y miró la cámara todo el tiempo, hasta que vio que los subordinados caminaban para ver a ese niño. Parecía que hubo una pequeña discusión antes de que los hombres de Nan arrestaran al niño y lo trajeran aquí. Mac se apresura a levantarse y espera. Poco después se abre la puerta. El amigo de Mac inmediatamente se giró para mirar. Perdón por asustarte. Haz que tus subordinados se lleven al joven a otra habitación pequeña. Oye, ¿a dónde me llevas? Gritó el niño antes de irse. No dejaré que me hagas nada. Los subordinados inmediatamente se llevaron al joven. ¿Puedo ir contigo? Preguntó Mac, pero Nan negó con la cabeza para negarse. Será mejor que estés con tus amigos. Saldré y te contaré cómo hemos progresado, dijo Nan, porque no quería que Mac entrara. Estaba demasiado ocupado con cosas malas. Mac frunció levemente el ceño, pero asintió, y Nan entró inmediatamente a esa habitación pequeña. ¿Qué va a hacer Mac? Danny le preguntó curioso. Probablemente lo va a interrogar ese niño. No es gran cosa, dijo Mac, para no asustar a sus amigos. Después de un rato, los subordinados de Nan sacaron al mismo joven. Mac suspiró aliviado porque el joven no mostraba signos de heridas. Solo había una expresión de miedo en su rostro. Luego se fue con Guay. Nan se acercó y se sentó junto a Mac en el sofá. Mac rápidamente levantó el vaso de licor que había preparado para Nan. Nan lo tomó y miró la cara de Mac antes de sonreír. No es demasiado, solo fue una pequeña investigación para ver si la sustancia prohibida realmente fue entregada y de dónde la obtuvo, dijo Nan de manera normal. Entonces le preguntó Mac y Nan sonrió. Es un viejo amigo, respondió Nan. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.